¿Cómo invertir 1 millón de pesos? O también para los que me ven desde Latinoamérica, ¿cómo invertir $1000? Para invertir 1 millón de pesos o invertir $1000, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, temas de la edad, temas de la tolerancia al riesgo y la situación financiera actual. ¿A qué me refiero con eso? Es que no podemos partir que este ejercicio que les voy a estar mostrando acá lo van a aplicar todas las personas exactamente. Por ejemplo, ¿por qué en la edad? Podemos tener dos personas. Digamos que cada una tiene 25 años. Una de esas se graduó de la universidad, lleva 2, 3 años trabajando y vive aún en casa de sus papás. Entonces, no paga arriendo, sus gastos son bajitos, es una persona soltera, no es casada, no tiene hijos. Por otro lado, vamos a tener, por ejemplo, otra persona que también a sus 25 años puede que ni siquiera haya estudiado en la universidad, esté en un trabajo normal, esté casado o viviendo en pareja y tenga 2 hijos. La situación de esas dos personas, a pesar de tener la misma edad, es muy diferente. Entonces eso hace que cada uno tenga una tolerancia al riesgo diferente y una situación financiera actual diferente. Partiendo igual de esa novedad, les voy a mostrar el ejercicio de cómo se podrían invertir 1 millón de pesos o $1000. Y los vamos a empezar acá a mostrar. Y algo muy importante es que más adelante los voy a ordenar como en la importancia de cuál sería el primero en hacer, el primero en invertir y luego cuál sería el no tan importante. Entonces, acá voy a comenzar a mostrarles cómo distribuir y cómo repartir ese $1 millón o esos $1000. Es importante en el ámbito de las finanzas personales tener siempre un fondo de emergencias. Entonces, vamos a separar un 20% de ese capital para tener un fondo de emergencias. También más adelante les voy a hacer este ejercicio, este resumen en cada moneda, en pesos y en dólares, para identificar cuánto sería exactamente lo que hay que poner. Entonces, fondo de emergencia. ¿Por qué es importante el fondo de emergencia? Porque esto nos va a decir o nos va a preparar ante eventualidades que pueden ocurrir. Es muy importante tener un fondo de emergencias creado que al menos sume 3 meses de gastos que tenga cada persona. Entonces también ahí tendrán que conocer el gasto y todo eso, pero vamos a ir hablando por ahora de este porcentaje. 20% para un fondo de emergencias. Y otro porcentaje u otro ítem que podríamos estar separando es pagar deudas. Y acá vamos a destinar un 30%. ¿Por qué pagar deudas? Resulta que muchas personas, especialmente en la cultura latinoamericana, las deudas hacen parte de algo fundamental o de algo que todas las personas o que algo de muchas personas en su ámbito financiero tienen contribuido. Entonces tienen adquiridas muchas deudas. Algo importante acá es que esas deudas en algunas veces son mucho más altas, esas tasas de interés de los que se están pagando, de lo que uno podría recibir en una inversión. Entonces le quitan flujo de caja, tienen un retorno que si uno lo fuera a una inversión es muy alto, pero entonces es de forma negativa para nosotros porque el interés es demasiado alto. Generalmente estas deudas son deudas malas y acá podrían andar, por ejemplo, las deudas de las tarjetas de crédito. Entonces, es importante también destinar un porcentaje, vamos a decir que un 30% para pagar esas deudas e ir saldando esas deudas malas. Otro porcentaje es que vamos a destinar, y aquí vamos a empezar a hablar de lo que es la inversión. Y siempre, yo les comento, es inversión a largo plazo. Pensemos siempre mínimo un rango de 5 años. De 10 años para arriba, muchísimo mejor. Esto lo vamos a ir estructurando y se va a ir estructurando con el tiempo. En esa inversión a largo plazo vamos a destinar un 20% de ese $1 millón, de esos $1000. Y entonces acá es donde entra y cobra relevancia lo que es invertir en la bolsa de valores, mediante acciones, invertir mediante ETFs. Pueden destinar incluso un porcentaje muy chiquitico de ese 20%, por ahí un 5% en criptomonedas, que sería alto riesgo. Obviamente, si creen o no en el tema de las criptomonedas. Para mí, por ejemplo, lo que es Bitcoin y ese tema cripto y blockchain me parece muy interesante. Entonces, sí tengo parte de mi portafolio invertido en cripto. Pero como les decía, esto depende de la edad, de la tolerancia al riesgo de la persona y de la situación financiera actual de cada persona. Eso no hay que dejarlo nunca atrás. Y si quieren, por ejemplo, invertir en bolsa, en los comentarios, en la descripción que tengo abajo, les dejo una plataforma, una herramienta que puede ser interesante que podrían utilizar. Es más, si empiezan a utilizarla y hacen el fondeo con esa cuenta, podrían recibir hasta $500 de bienvenida. Entonces, inversión a largo plazo, un 20%. Otro ítem muy importante para invertir, para distribuir ese $1 millón, esos $1000, podría ser en educación. Y no es podría ser, yo diría que este es uno de los ítems
bastante relevantes. Y acá le estoy colocando un 20%. ¿Por qué la educación? Realmente el activo y la inversión más importante que puede hacer cada persona es la inversión que hace en uno mismo. Cuando uno invierte en conocimiento, en adquirir mejores capacidades, eso es el mejor retorno que puede tener una inversión. Ahora, ¿qué educación? Pueden ser cursos por internet, pueden ser libros, pueden ser certificaciones y piensen muy bien en lo que a ustedes les gusta, en sus fortalezas. Marketing digital, emprendimiento, finanzas o también miren esas oportunidades de áreas donde tienen debilidades y donde creen que las pueden mejorar. ¿Por qué? Porque eso va a estar muy relacionado con este que les voy a comentar a continuación. Aquí habíamos hablado de un 20% para educación. Entonces, después de desglosar todo esto, nos estaría quedando un 10%. ¿En qué dedicaríamos ese 10%? Hay dos opciones. Uno sería en una cuenta de ahorros de alto rendimiento para tenerlo ahí listo para alguna novedad. Sin embargo, como ya tenemos el fondo de emergencia, algo muy interesante es que comiencen a pensar en invertir en su propio negocio. Esto no es para todo el mundo. A todo el mundo no le gustaría tener su propio negocio, montar su empresa ni nada de eso. No necesariamente es montar una empresa, pero sí es empezar a pensar en cómo tener algo como negocio propio. Ahí sería un 10%. ¿Por qué es importante la parte del negocio propio? Las inversiones, como yo les digo, la idea es que las piensen mínimo a un rango de 10 años. Inversores, por ejemplo, como Warren Buffett, que es el inversor número 1 a nivel mundial, ha tenido una rentabilidad de retorno 20% efectivo anual. Eso quiere decir que hacerse millonario con inversiones en el corto plazo es muy difícil. Esto se hace a largo plazo y más para tener un fondo grande que le dé tranquilidad financiera en un plazo más adelante. Pero un negocio propio sí puede crecer a tasas superiores del 20% efectivo anual. Y mejor aún si ese negocio propio se empieza cuanto antes o si la persona tiene un trabajo actual, empezar por el ladito a montar su negocio propio. Bueno, ya tenemos entonces que vamos a invertir en fondo de emergencia, pagar deudas, inversión a largo plazo, educación, ahorros de alto rendimiento o negocio propio. ¿Cuál debería ser primero y cuál debería ser el último? ¿Cómo debería ser el orden? Un orden sugerido podría ser, primero, el fondo de emergencia. Definitivamente es clave tener un fondo de emergencia ante cualquier eventualidad. Y esto, les recuerdo, debería ser al menos 3 meses los gastos de cada persona. Entonces, hay que empezar a tener ese y a crear ese fondo de emergencia. Luego, como punto número 2, estaría el pago de deudas. ¿Por qué el pago de deudas? Porque recordemos que las deudas generalmente que tienen las personas en Latinoamérica son deudas malas. Pueden ser deudas tipo tarjeta de crédito y donde compraron vainas que realmente ni necesitaban, pero son deudas que tienen una tasa de interés muy alto y es mejor pagar esas deudas que invertir. Entonces, destinar a pagar esas deudas. Tercero, el tercer punto debería ser la educación. ¿Y cuál educación? Por ejemplo, cursos, libros. Solo que los libros son buenos hasta cierto punto. También hay que empezar a ejecutar. Y por eso también es recomendable tomar ciertos cursos. Es más, hablando de cursos, si les interesa un curso para aprender más de criptomonedas, de lo que es Bitcoin, son las criptomonedas y evitar caer en estafas, en la descripción del video les doy una opción de un curso que yo estoy vendiendo para que puedan acceder a él. Luego, como punto número 4, estaría lo que es el negocio propio. Hay que empezar a pensar lo más pronto posible en negocio propio. Distribuir algo, vender algo, montar algo. Puede que no a todas las personas les guste o tengan esta forma de trabajar, pero un negocio propio sí los puede hacer crecer diferente en rentabilidad efectiva anual comparado con lo que puede hacer las inversiones. Es importante comenzar a pensar en tener y a diseñar algo para el negocio propio. Y como último punto podríamos tener la inversión a largo plazo. Recuerden que todo esto depende de la edad, de la tolerancia al riesgo, de la situación financiera actual. Por eso está esta distribución así sugerida. ¿Y cómo se ve eso a nivel numérico? Esos $1.000 o esos $1.000.000 en esta distribución que ya dijimos acá, que era en este orden de fondo de emergencia, pagar deudas, educación, negocio propio e invertir a largo plazo. Entonces les vamos a dar acá con números cómo quedaría esa distribución. Tenemos que para el fondo de emergencias habíamos destinado un 20%. Sería este valor por un 20%.
Sería $200 o 200.000 pesos si estamos trabajando con el millón de pesos. Para deudas, un 30%, $300 o 300.000 pesos. En educación, que es el tercer punto, un 20%, equivale a $200 y si lo damos sobre el millón de pesos, 200.000 pesos. En negocio propio, un 10%, sería $100, 100.000 pesos u otro equivalente, y en inversiones un 20%. Entonces en inversiones serían $200 o 200.000 pesos. Si sumamos estos valores de acá, nos dan $1.000 y si sumamos estos valores de acá, da 1.000.000 de pesos. Les recuerdo, $1.000 no es lo mismo de 1.000.000 de pesos. Esto simplemente lo hago para las personas que trabajan en Latinoamérica con dólares por todas las monedas que se usan para tener una medida estándar y pesos pues que es la moneda de Colombia. Así es pues que se tendría esta distribución sugerida de cómo invertir y de cómo distribuir ese 1.000.000 de pesos. Es muy importante los riesgos, las novedades que va a tener cada persona según su edad, su tolerancia al riesgo y su situación financiera actual. Les recuerdo con el ejemplo de esas dos personas. Pueden tener dos personas de la misma edad, condiciones muy diferentes. Y eso los lleva a situaciones financieras muy diferentes. Y esas situaciones financieras tan diferentes hacen que la tolerancia al riesgo y que la distribución de estos valores y la forma en que lo ejecuten pueda variar un poco. Sin embargo, esta distribución de estos porcentajes y en el orden que les acabo de mencionar es muy interesante para que ustedes lo analicen y lo empiecen a aplicar. Déjenme en los comentarios cómo ven esta distribución. ¿Les parece interesante? ¿No les parece interesante? ¿O creen que debería haber otra distribución? Los leo en los comentarios y nos vemos y nos charlamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.